Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar aquí en este curso de doctrina bíblica. En esta ocasión nosotros vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la existencia de Dios, ya que la verdad más importante con la que tiene que enfrentarse un ser humano a lo largo de su vida es frente a la opción de la existencia de Dios. Todo ser humano tiene que tomar una decisión en algún momento sobre la existencia de Dios. Ante esta verdad, los seres humanos pueden optar por 4 posiciones diferentes. Primero, se puede optar por el ateísmo. El ateísmo es una posición filosófica que afirma que Dios no existe. Eso es lo que significa a es sin, theos es Dios, ateísmo es sin Dios. Esta es una posición, como yo ya lo mencioné, solamente filosófica. No se puede argumentar que el ateísmo tenga bases científicas, ya que la ciencia por sí sola no puede ni demostrar ni negar la existencia de Dios. Por eso es que el ateísmo es solamente una posición filosófica. Y la Biblia llama a esta posición como necedad. Dice el Salmo 53 en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia reconoce esta posición como necedad. Una segunda opción que los seres humanos pueden optar ante la existencia de Dios es lo que se conoce como el agnosticismo. Agnosticismo también viene de un término griego, también a, que significa sin, y gnosis que significa conocimiento. El agnosticismo es la posición filosófica que afirma que es imposible llegar a conocer realmente si Dios existe o Dios no existe, no se sabe. Es la posición filosófica que afirma que Dios puede existir o puede no existir. No vamos a poder nunca comprobarlo. Hay muchos seres humanos que se identifican con el agnosticismo. Una tercera posición a la que los seres humanos pueden identificarse es la posición de rechazo o de indiferencia. Es cuando las personas creen en la existencia de Dios, están convencidas de que existe un Dios, pero no les interesa o rechazan el tener una relación con Dios, el tratar de conocer a Dios, el tratar de conocer cuál es su voluntad, simplemente es rechazo o indiferencia. Aquí hay que recalcar también que la Biblia es muy dura hablando de estas personas que tienen esta posición. Dice el apóstol Pablo, esto está en Romanos, en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 24. Pablo está hablando de aquellas personas que aún conociendo a Dios, no le dan gloria como a Dios. Y Pablo dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de estas personas. Una cuarta opción, a la que los seres humanos pueden identificarse es precisamente la posición del teísmo. Y aquí es donde nosotros nos identificamos. El teísmo es la posición filosófica que afirma estar convencido de que Dios existe. Todos aquellos que creemos en la existencia de Dios y estamos convencidos de que Dios existe, nos identificamos con esta posición del teísmo. Sin embargo, como cristianos, tenemos que ser un poco más específicos en esta posición, ya que nosotros no creemos en Dios en un sentido general, ya que existen muchas formas de creer en Dios. Nosotros nos identificamos específicamente con el Dios de la Biblia. Entonces nuestra posición es un teísmo bíblico, para diferenciarnos un poco más de toda la comunidad de teístas que existe en el mundo. Estos son 4 puntos de vista en los que los seres humanos podemos identificarnos. Ahora vamos a hablar de otra cosa importante. ¿Por qué creemos en la existencia de Dios? ¿Por qué nos identificamos nosotros con el teísmo, con la idea de que Dios existe? ¿Cuáles son las pruebas para estar convencidos de eso? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido
siempre muchas personas, filósofos, pensadores que han tratado de dar pruebas de que Dios existe. Podemos pensar desde la antigüedad en Aristóteles, por ejemplo. Tal vez después pasamos por Agustín de Hipona, que fue uno también que escribió al respecto. En Edad Media nos encontramos con Tomás de Aquino también. Eran personas que escribían sus pruebas para tratar de probar la existencia de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que dejar claro que la Biblia en sí no trata de probarnos de que Dios existe, no pierde el tiempo dando argumentos para convencernos de que Dios existe. La Biblia es un libro que ya lo da por hecho. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si podemos hablar de algún argumento que nos presente la Biblia acerca de la existencia de Dios, es precisamente la existencia de los cielos y la tierra, es decir, la creación. La creación. Este argumento se lo conoce en apologética como el argumento cosmológico. El argumento que afirma que Dios existe, que existe un creador por la existencia de una creación. Una derivación de este argumento es lo que se conoce como el argumento cosmológico Kalam, que hay muchos pensadores que lo defienden en este tiempo. Uno de ellos es William Lane Craig. Ustedes pueden buscarlo en el internet también. Él lo presenta de la siguiente manera. Punto A, dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Punto B, el universo comenzó a existir. Y aquí hay mucha argumentación a nivel científico también, ¿no? Dentro de todas las teorías de la física acerca del origen del universo, la mayoría de pensadores de nuestro tiempo están de acuerdo en que el universo comenzó a existir en algún punto, ¿no? Especialmente con esta teoría del Big Bang. Entonces, si el universo comenzó a existir, el punto C es la conclusión de A y B. El universo tiene una causa. Y esa causa tiene que ser más grande que el universo, tiene que ser todopoderoso. Entonces, este es el argumento cosmológico Kalam acerca de la existencia de Dios. Relacionado también con este argumento, nos encontramos con el argumento del ajuste fino. ¿Cuál es este argumento del ajuste fino? Es decir, todas las leyes físicas, todas las constantes cosmológicas, parece ser que están diseñadas de tal manera que se haga posible la existencia de la vida en el planeta Tierra. Cada valor de cada ley física parece ser que tiene un propósito para que la vida en el planeta sea posible. La perfección de cada cosa, ¿no? Dicen los pensadores, dicen los estudiosos, que si, por ejemplo, la ley de la gravedad cambiara en un valor en lo más mínimo, o si la energía de un electrón también variara en lo más mínimo, ya no sería posible la existencia de la vida como nosotros la conocemos. Entonces, este aparente diseño es una prueba de que existe un diseñador, que alguien lo diseñó. Otro argumento que podemos usar tal vez en nuestras conversaciones, en algún debate también de apologética, es el argumento moral. También porque parece ser que existen valores morales que de alguna forma son universalmente aceptados, son valores absolutos. Por ejemplo, en cualquier cultura se sabe que robar es malo, que asesinar es malo. Entonces, ¿de dónde aparecen estos valores objetivos? Si nosotros no aceptamos la existencia de alguien, de un creador, de un ser que haya puesto en nosotros esos valores, es imposible en realidad definir qué es bueno y qué es malo. Con los razonamientos del ser humano se puede justificar cualquier acción como moral o como inmoral. Entonces, ¿de dónde aparecen estos ciertos valores que son universalmente aceptados? Esto es también una prueba de que existe un diseñador que nos hizo con este tipo de
de valores, de conocimiento del bien y del mal. Es un argumento también a favor de la existencia de Dios. Como cristianos también, un argumento muy importante que tenemos que tener en cuenta acerca de la existencia de Dios es precisamente la vida de Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente yo creo que prácticamente la mayoría de estudiosos, de historiadores de nuestro tiempo da por hecho que Jesús fue alguien que vivió aquí en este planeta. Y sabemos también que las enseñanzas de Jesús mostraban que él no tenía un origen humano. Jesús siempre en sus enseñanzas dio a entender que tenía un origen divino. Se identificó a sí mismo como hijo de Dios y como Dios también, muchas veces. Entonces, frente a esto, nosotros tenemos tres opciones, ¿no? Así es como lo presenta el autor Josh McDowell en su libro Más que un carpintero. Lo presenta de esta manera. Primero, o Jesús estaba mintiendo. Segundo, o Jesús de pronto estaba loco, por decirlo así, porque se creía a sí mismo que era hijo de Dios. O tercero, Jesús en realidad estaba diciendo la verdad. Él era el Hijo de Dios. Entonces, si nos enfrentamos a la primera opción, Jesús estaba mintiendo. Es muy difícil, prácticamente imposible creer que alguien que estaba diciendo una mentira, al final de su vida, dé su vida por esa mentira. Jesús fue a la cruz y estuvo dispuesto a pagar todo ese dolor tan grande en la cruz por afirmar que Él era el Hijo de Dios. Entonces, si Él sabía que eso era una mentira, me parece prácticamente imposible que su vida hubiera terminado de esa manera. Ahora, si aceptamos la segunda opción, de pronto Jesús no estaba mintiendo, pero tal vez estaba un poco loco y Él se creía a sí mismo el Hijo de Dios, pero no lo era. Pensar que Jesús tenía un problema mental en este estilo es tan difícil creerlo si nosotros estudiamos y analizamos toda su vida y todas sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús muestran una sabiduría tan grande, ¿no? Que alguien dijo alguna vez que podríamos comprimir todos los libros de sabiduría en el mundo en 3 capítulos de la Biblia, Mateo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte que Jesús enseñó. Sería prácticamente imposible que alguien que vemos en los evangelios tan cuerdo y tan lógico haya tenido un problema mental de ese tipo en que se haya creído a sí mismo Hijo de Dios cuando no lo era. Entonces podemos desechar también esa opción. Y la única opción que nos queda es que Jesús en realidad fue quien dijo ser. Él era el Hijo de Dios. Y yendo más allá también, la vida de Jesús, según nos cuentan los evangelios, no terminó solamente en la cruz, sino que al tercer día Él resucitó. Y también este hecho de la resurrección de Jesús es un hecho del cual se puede hablar mucho acerca de las evidencias que presenta de que en realidad fue un hecho histórico. También, si ustedes quieren investigar más al respecto, pueden leer el libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell también, ¿no? Y todas estas son evidencias que nos muestran que si Jesús resucitó de entre los muertos, en realidad él era quien dijo ser el Hijo de Dios. Por tanto, es una prueba de la existencia de Dios. Bien, una última prueba que como cristianos podemos usar también acerca de la existencia de Dios, que tal vez no nos sirva mucho en un debate académico, porque tal vez sea un poco subjetivo, pero estoy hablando de la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con Dios. También es una prueba muy importante de que Dios existe. En mi caso, yo podría decirlo así. Todos estos argumentos que analizamos ya anteriormente de la existencia de Dios no se comparan tanto, no tienen tanto peso como el hecho mismo de mi experiencia personal con Dios. Mi experiencia personal desde que soy cristiano y he comenzado a caminar con Dios me ha demostrado la existencia de Dios.
Como digo, este es un argumento que no nos va a servir mucho en un debate académicamente, pero en nuestra vida sí nos va a servir como una base y un fundamento de que Dios existe, porque hemos tenido una relación personal con Dios. Bien, hemos hablado un poco acerca de la existencia de Dios en esta elección. Si es que ustedes tienen inquietudes, pueden comentarlo aquí en el video. Me gustaría mucho que se suscriban a mi canal de YouTube y puedan revisar las lecciones anteriores de este curso y puedan seguir recibiendo las lecciones que continuamente voy a estar subiendo. Si es que quieren que haga un video sobre algún tema en especial, también pueden comentarlo. Y me gustaría que me busquen también en Facebook. Estoy como Hugo Efraín Vázquez Pascual y podemos seguir interactuando y conversando. Yo les agradezco por mirar este video. Que el Señor les bendiga.